Océano Sanos presenta, por primera vez en Uruguay, Ghost Fleet, esclavos de la pesca. Vendidos por traficantes, una vez en el mar no pueden recuperar sus vidas. La próxima vez que ordenes pescado, pregúntate, ¿de dónde vino? Estreno, 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Muy bien, y aquí estamos ya precedidos por este corto que nos anunciaba la temática. Estamos recibiendo a Milko Shabatman. Shabatman. ¿De quién más, Milko o Pepe? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Me gusta Pepe. Pepe, porque estamos hablando de ahora en más sigo con con Pepe. Pepe, Océano Sano, ¿qué es? Bueno, es para la gente que lo escucha por un primera proyecto en el cual forman parte abogados, comunicadores, especialistas biólogos, especialistas en campañas de concientización, educadores, con los cuales tratamos de concientizar a la sociedad sobre los principales problemas que sufre el océano. El océano, para darles una idea, tiene una gran importancia en nuestro planeta, genera la mitad del oxígeno que respiramos, cubre más del 70% del planeta, o sea, nuestro planeta debiera llamarse planeta agua. Océanos o agua en vez de tierra. Cuando se lo ve desde lejos se lo ve azul. Y lo que tratamos de hacer es concientizar que, por ejemplo, el mar cubre aproximadamente el 43% de la superficie de Uruguay, o sea, es una parte que a veces no tenemos conciencia de la importancia que tiene. Y bueno, esto nos ha llevado a señalar algunos problemas que sufre el océano, como la contaminación, por ejemplo, la sobrepesca, y ahí venimos al tema del documental que justamente lo estrenamos mañana, el Día Mundial de los Océanos, que trata sobre la pesca ilegal y la esclavitud en barcos de pesca, que está muy relacionada, y son los mismos barcos que desembarcan a veces en Montevideo. Bueno. Ahí ya viene la parte menos alegre del tema de los océanos. Que en realidad en sí el movimiento es un movimiento que a mí me encanta, pero que no es alegre, porque en realidad está porque los océanos están muy sucios y porque hay una sobrepesca y ¿no? O sea, sí, desde el vamos... cianobacterias, por muchos bueno, problemas. de todo eso podemos hablar ahora. Es más, creo que conocemos más del espacio exterior que del fondo de los océanos. Eso dijo un científico. ¿Ah, sí? Sí, conocemos más de la superficie de la Luna que del fondo del mar. O sea, yo creo que sí. Y es así, lamentablemente el océano se ha explorado menos del 10% del fondo marino, y por eso uno, si no conoce algo, es muy difícil que lo pueda cuidar, ¿no? Hablaste y llegaste al tema, porque ustedes tuvieron una reunión con la Asociación Nacional de Puertos, ¿verdad? Sí, estuvimos con la ANP, con el presidente de la ANP, con Dinara, con Pero a ver, Armada. ¿están llegando barcos de pesca clandestina al puerto de Montevideo y entran? Permanentemente llegan barcos que tienen prontuario de pesca ilegal. Por ejemplo, voy a dar un caso. Hay dos barcos que se llaman Oyang, son coreanos, así Sí. el nombre es más difícil que el mío. Oyang, Oyang 75 y 77, que fueron juzgados en Nueva Zelanda por abusos sexuales a bordo, por pesca ilegal, por pesca de especies amenazadas, una serie de razones. Se lo puede googlear a esos barcos. Nosotros los denunciamos a estos barcos. ¿Qué pasa? No nos hicieron caso, los veníamos denunciando varios años. Ahora, en este año, en febrero, uno de los Oyang fue capturado pescando ilegalmente dentro de Argentina. Y salió en todos los medios, hasta en el país salió. El barco había partido de Montevideo antes de ser capturado. O sea, venimos alertando y sobre trabajó este tipo en Montevideo de barcos. durante todo el tiempo. Estuvo acá basado hace 4 o 5 años, está todos los meses en el puerto. Lo hemos fotografiado, hemos estado sentados con parlamentarios en su despacho, viendo el barco que se ve desde el despacho del anexo del Parlamento. Sí. O sea, ¿Pero qué te dicen los de ANP, los del puerto? la ANP, bueno, ellos dicen que el ¿qué te responsable dice? es la Dinara. ¿Y la Porque Dinara? la Dinara, nos reunimos 2 veces con el director de Dinara, que es el mejor puerto del mundo. Está todo perfecto en el puerto. No hay ningún problema de pesca ilegal ni de esclavitud a bordo. Sin embargo, todos los meses los barcos extranjeros descargan un tripulante muerto o más. Y muerto por dolor de muela. O sea, por cuestiones que no tienen que ver con el trabajo pesquero, sino por las faltas de condiciones de vida dignas a bordo. Lo que nosotros... Es que la gente no sabe que es un sistema de esclavitud. De esclavitud real, De exactamente. secuestro de documentación, de no pago. Y que no los dejan todo bajar. eso pasa. A veces no los dejan bajar, los tienen ahí en el barco encerrados. No pueden bajar porque no quieren que se escapen. A veces cuando bajan, los escoltan. Los llevan como si fueran
perros a pasear y los dejan entrar en determinados lugares, en otros no, y los traen. Para dar un ejemplo... Acá hay muchos que se han quedado escapándose de los barcos. Eso ahí se han escapado y han quedado a la deriva, han vivido en la calle o mediante ayuda que les ha dado algún sindicato portuario. Pero está el caso en 2014 que un estudio de la Cancillería, no lo dice Océano Sano, lo dice la Cancillería de Uruguay, tenía marcas de grilletes en los tobillos. O sea, estaban encadenados y se escaparon de un barco chino, tripulantes africanos. Eso pasa permanentemente. Nosotros vamos al puerto, hablamos con la gente que trabaja en el puerto, hemos subido a estos barcos. O sea, no les quiero contar cómo son adentro porque es terrible. Porque es terrible. No todos, pero unos cuantos. Y pasa regularmente. Este barco que les digo, descargó un tripulante fallecido que le dolía la muela y el capitán no quiso venir a puerto para que lo traten. Ahora en febrero descargó otro tripulante fallecido, ¿no? Por edema pulmonar. O sea, pero son barcos que reinciden. Por eso nosotros decimos, miren, si este barco ya tuvo problemas de esclavitud a bordo, de pesca ilegal, o no los dejen entrar o inspecciónenlos al menos. A ver, ¿no es un país libre de esclavitud este? Bueno. En teoría... Bueno, apliquémoslo, el Estado tendría que hacerse cargo. Pero mira vos, estamos hablando del movimiento de océanos limpios y estamos hablando de los seres humanos explotados dentro de barcos que maltratan, porque eso iba también. El tema de la pesca. Sí, acá rato hablan de la pesca sostenible. Exacto. Claro, la pesca sostenible es la cual se puede de alguna manera controlar. Los barcos que tienen un observador a bordo, por ejemplo, que pone el Estado, la flota uruguaya, por ejemplo, tiene observadores a bordo que van y se fijan que no se pesquen especies amenazadas. Que las redes no sean más chiquitas de lo que deben ser. Que atrapan especímenes, digamos, que no llegaron a la edad reproductiva. Si uno los pesca antes que se reproduzcan, está matando a la especie. Eso es una pesca sustentable. Lleva a la extinción. Eso es una pesca sustentable. En el caso de estos barcos, son barcos que pescan en aguas internacionales al borde de la zona económica exclusiva de Uruguay. O sea, son las mismas especies, pero pasando un límite imaginario, indiscriminadamente todo el año tiran basura, aceite, combustible, porque no hay ningún control. Imagínense, tienen a los tripulantes encadenados, ¿qué les va a importar lo que pasa con el océano? Más aún cuando estos barcos vienen del hemisferio norte, en regiones donde ya han exterminado la pesca. En China no hay más pesca, en el mar de China no hay nada. O sea, el gobierno a veces autoriza pescar un mes al año, porque no hay que pescar. Entonces, ¿qué hace? El gobierno les carga combustible a estos barcos. Los barcos chinos tienen combustible subsidiado y los envía a pescar más lejos. Y vienen y claro, ellos no tienen sentido de pertenencia. Imagínense, si exterminaron la pesca en China, ¿qué les va a importar lo que pasa acá, al borde de la zona económica exclusiva de Uruguay, que es donde pescan muchos de estos barcos? Ahora, ¿y qué pasa? Ahí está, más allá de la zona que cada país tiene delimitado como su territorio y que podría, en teoría, cuidar un poco. Con el resto de lo que es aguas internacionales, ¿no hay ningún organismo internacional? Lamentablemente nadie controla. La ONU tiene un reglamento que es la Ley del Mar, se llama, pero ese reglamento tiene más que ver con la soberanía, la navegación, pero no con el cuidado del medio ambiente. Entonces, en las aguas internacionales que yo hoy mencionaba, el océano cubre el 70% del planeta, el 40% del planeta, casi la mitad del mundo, son aguas internacionales y ahí no se aplica ninguna ley. Es la ley del oeste. Entonces hay un gran saqueo. Ahora se está tratando en Naciones Unidas, yo he participado de algunas de esas reuniones en Nueva York, se está tratando una nueva ley del mar, pero que se trate sobre las cuestiones marinas de conservación. Por ejemplo, esa ley va a tratar de que se creen reservas marinas, que son como parques nacionales en alta mar, que se regule la pesca y algunas actividades para tener cierto control. Y bueno, los barcos que pescan en ese lugar son los que vienen a Montevideo, que por eso nosotros pedimos que al menos se inspeccione qué traen en la bodega. Nosotros tenemos una estadística oficial. En todo 2018 se inspeccionó al 10% de los barcos de pesca extranjeros. En ese 10%, que eran 37 barcos, ninguno era chino. O sea, China, el mes pasado ingresó un pesquero chino al mar de Brasil, el año pasado en Argentina, el antepasado en las Galápagos, a pescar ilegalmente, pero no se inspeccionó a ninguno. O sea, es el país que más pesca ilegal realiza en el mundo y no se inspeccionaron a españoles, coreanos, algún taiwanés, ningún chino. O sea, es sorprendente realmente, ¿no? Y son además los que tienen más casos de esclavitud a bordo también. Claro. Yo, de la ignorancia absoluta, pero claro, no hay ninguna exigencia de quien pesca de, digamos, la reposición, o sea, de la cría y suelta de espécimen, no hay.
No hay más conciencia de los pescadores locales. O sea, nosotros estuvimos reunidos con los industriales y artesanales locales de Uruguay y los pescadores tienen más conciencia porque el hijo de ellos es el que luego se va a quedar con el barco y va a pescar. Y ellos saben que si se termina el recurso, ¿de qué va a vivir su hijo, su nieto, su familia? Se termina la industria. Pero cuando estos barcos vienen de otros países, no les importa. Hay testimonios de que salen del puerto y ya empiezan a tirar fuel oil, la basura. No les importa porque no sienten pertenencia. Claro, porque si lo sacan en el puerto tienen que pagar para descargar todo. Si lo sacan en el puerto tienen que pagar. Por eso es que pedimos que haya inspecciones, ¿no? Para que vean, trajeron basura. No puede ser que si estuvieron 3 meses en alta mar, no tengan resulta que no hay basura. nada. Entonces, nosotros sabemos, lo que ocurre es eso, que cuando el pescador vive en el lugar, tiene mayor cuidado. A pesar de que sabemos en nuestros países hay muchos problemas de pesca en nuestras aguas, pero no son ni comparables a los que ocurre en aguas internacionales. Claro. Hablar de un organismo, una organización como ustedes, de Océanos, así como pasamos por el tema de la esclavitud arriba del barco, como pasamos por la pesca ilegal o con los artículos inadecuados, hablamos de la suelta de basura también, hablamos de la contaminación química. La contaminación, sí. Eso es problema nuestro, de los seres humanos, que seguimos virtiendo. ¿Cómo estamos en Uruguay? Es un problema que lo generamos en tierra adentro, ¿no? O sea, envenenamos, o sea, la basura que a veces se tira en la calle va por la alcantarilla al río y por el río al océano. Muchos de los agroquímicos que se tiran en los campos, que son muchos de los que están generando el problema de las cianobacterias, por ejemplo, el exceso de fertilizantes, el exceso de residuos cloacales, están envenenando al océano. Y hoy se ha denominado que en el mar existen unas 40 zonas muertas, le llaman, de los océanos. Ajá. Una de esas zonas muertas, ahora voy a explicar qué significa esto de zonas muertas, está en la desembocadura del Río de la Plata. O sea, con todo lo que contamina Argentina, Brasil, Uruguay, hasta Paraguay. Las zonas muertas son zonas bajas en oxígeno. Y eso hace que haya menos cantidad de vida, digamos, hay menos peces, menos. En el futuro va a ser un futuro sombrío en esas regiones. Y una de esas regiones se está formando en la desembocadura del Río de la Plata debido a esto, a los grandes niveles de contaminación que absorben mucho oxígeno. Las cianobacterias, por ejemplo, absorben demasiado oxígeno y quitan el oxígeno del agua y hacen más difícil la vida de las especies que viven ahí. O sea, este es uno de los problemas en los cuales podemos actuar de 1000 maneras, por ejemplo, utilizando menos plásticos, utilizando... Perdóname que me distraigo porque las imágenes que están atrás tuyo apareciendo son terribles. Recién había una tortuga con el caparazón deformado por un plástico. Es patético, de verdad. La gente no tiene ni idea. Acá, además de esto que genera con los agroquímicos, que para mí es terrible, estoy en una campaña contra eso, brutal, pero también, bueno, hay acciones, por ejemplo, que uno puede decir es una tontería, pero varias tonterías generan un problema enorme. Claro. Las casas, creo que son las 2 grandes cadenas de comida rápida acá, ya no te dan el sorbete, la pajita, si no la pedís. No, eso creo que es bueno. Es un pequeño paso, no sé si han visto tortugas con sorbetes en la nariz. En la nariz, eso pasa mucho. Pasa mucho con las bolsas, con los plásticos en general. Lamentablemente es una sustancia, un material que tiene muy buenas propiedades, pero que ha sido una pesadilla para el planeta. Mirá, ahí está. Tenemos que reemplazarlos. Eso es... Ahí está ese ejemplo. Bueno, por ejemplo, eso que está atrapando a la tortuga antes son esos plásticos que las latas, para las latas. ¿Dónde vienen las latas? Es importante cuando uno compra eso, si trae ese plástico, romperlo todo, cortarlo para que no dejar los agujeritos hechos, sino cortarlos. Yo iba a decir justamente, no dejar ningún agujero donde pueda introducirse ningún bicho. Si tenés que tirar un plástico porque ya no sirve para nada, que no pueda enganchar a ningún animal. Y es importante esto, Fito, que vos decías, las pequeñas acciones. Nosotros, los movimientos ambientalistas desde los años 70 que existen y no hemos logrado solucionar los grandes desafíos del planeta, y ahora una autocrítica. Los problemas del planeta no lo van a solucionar ni los políticos, ni las empresas, ni los ecologistas, ni ustedes los periodistas y comunicadores. Lo vamos a solucionar entre todos, con todas estas pequeñas acciones, además de exigir a nuestros representantes, ¿no? Exigirles controlen un poco más el uso de agroquímicos y fertilizantes.
tripulantes, Estabas controlen hablando- el puerto. Es urgente. Estabas hablando de las medidas que se pueden tomar para evitar la supercontaminación del Río de la Plata y esta zona muerta que está ahí, digamos. ¿Cuáles serán? Unas serán evitar más plástico, o evitar los plásticos en general. Consumir productos, por ejemplo, alimenticios que vengan de agricultura sostenible, que no se usen agroquímicos, si es posible orgánica, si es posible en nuestra casa tener una pequeña huerta. Hay quienes dicen el futuro del planeta, la futura revolución es generar nuestro propio alimento, porque esta industrialización extrema de los alimentos genera grandes cantidades de contaminación. Ese es un caso. Y lo que yo digo en general, estudiar o tratar de analizar de dónde proviene todo lo que consumimos, si realmente lo necesitamos y a dónde va. Porque a veces las cosas pasan por nuestras manos, los envoltorios, y bueno, pensamos que lo tiramos a la basura o al tacho o va al reciclado, pero a veces no tenemos en cuenta dónde termina realmente. Entonces hay que tener en cuenta esto que ahora se llama la economía circular, ¿no? Que todo cumpla un círculo como la naturaleza, ¿no? Que las especies mueren, se descomponen, alimentan a otras especies y se van regenerando. El sistema de consumo actual es producir, extraer de la naturaleza, producir, consumir y tirar y volver a extraer. Y así estamos sin alimentar de donde lo extraemos. Sin nuevamente generar por eso yo esa te decía fuente, lo de ese círculo. Una exigencia de, bueno, sí, vos pescás, pero bueno, tenés que producir entonces cuidadamente determinada cantidad de especies para verter al océano. Eso mismo. Sería bueno. Nos vamos a tener que ir porque el tiempo es tirano, Pepe, en la televisión. Pero ustedes entran a la página de Océanos Sanos, que es lo que hice ayer, y tienen un montón de información, de actividades, de todo lo que están desarrollando en las escuelas, que es fundamental. Porque sí, estamos trabajando con educadores, hay que no contando solo los problemas más graves, sino las soluciones, las cosas lindas. ¿Qué hábitos hay que generar para que esto se pueda revertir de alguna manera? Es hermoso. Próximo... Hay especies de animales del océano que no conocemos todavía. Es impresionante. Todos los días están encontrando. La gente cuando bucea de repente en medio de algún, no sé, algún lugar lindo, algún arrecife, lo que sea, vuelve maravillado de lo que sucede ahí adentro y abajo, ¿no? Y Uruguay ha vivido durante... por lo menos desde que yo tengo memoria, de espaldas al océano, de espaldas a toda la actividad que hay en el mar, de espaldas a los productos del mar. Somos un país que no come pescado teniendo la pesca que tenemos, la posibilidad que tenemos. Pero nos tenemos que ir, pero Puerto Chino, en Uruguay, ¿sigue estando ahí en el tapete? Sí, ¿Se está concretando? Se sigue negociando en secreto, lamentablemente. O sea, este organismo Uruguay 21 es quien trae a los empresarios chinos y lamentablemente nos enteramos más sobre el proyecto chino por los empresarios chinos, nos dicen más ellos que los funcionarios del gobierno. O sea, sabemos más por los chinos, que son los que van a hacer la inversión o intentan, que por los propios funcionarios del gobierno. O sea, nosotros creemos que debería transparentarse más. No es que decimos no al puerto chino. Bueno, si están interesados, ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo? Bueno, déjenos que lo decidamos, que lo decida el público o los vecinos del lugar donde se piensan instalar, que hay un gran rechazo de la sociedad, ¿no? O sea, y vuelvo a contar, China está rankeado como el número 1 en pesca ilegal del planeta y número 1 en esclavitud a bordo. Y le vamos a dar un puerto acá. Con ellos tiene una repercusión y una imagen del país en el mundo muy negativa. Hay que analizar todos esos aspectos. Hay que prestar atención en todo eso. Evidentemente hay algo más que se negocia, además de puertos, si no, no sería tan secreto. Tan secreto. Pero bueno, aprenderemos a confiar algún día en los políticos. Gracias, Pepe, por acompañarnos. Muchas gracias. Océanos Sanos, se meten así, océanosanos.com, ya está. Y van a llegar a la página y ahí tienen toda la información de las actividades, de la película del corto mañana, de todo lo que se está haciendo, que ya venían haciendo, hicieron toda una gira con todos los políticos. Hay un montón de cosas. Vale la pena generar conciencia. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, está, nos vamos. Chao. Ya volvemos, que hay más día a día junto a vos. Vamos pa' la playa, pa' curarte.